Muy buenas a todos y todas. Después de las emociones que hemos vivido en las 9 primeras etapas de este Tour de Francia y que analizaremos para vosotros en la próxima entrega del podcast, llega el momento de hablar de la segunda semana, del recorrido de la segunda semana, que como comprobaréis, centra la batalla por la general en el fin de semana, sin olvidar la etapa del miércoles, que puede ser muy traicionera. Le doy paso a mi compañero de podcast, Miguel Ángel, para que inicie la explicación del recorrido. Pues si te parece, David, vamos a iniciar el comentario de la segunda semana de carrera, porque el martes 9 tendríamos la 10ª etapa de 187 kilómetros y que será pues una cuarta oportunidad clara para los sprinters y bueno, el Tour de nuevo que les da un respiro tras el día de descanso, aunque también veremos, ¿no? Como siempre, aquí incluso las etapas llanas te vas para casa, o el factor viento, que tampoco lo hemos comentado, pero a ver también, ¿no? Que nos deparen alguna de estas etapas planas. Después también llega ahora un bloque importante de carrera a partir del miércoles, ¿no? Porque en la 11ª etapa estarán en el macizo central, ¿no? Y bueno, es una zona siempre de grandes batallas y aquí con una etapa que se acerca a los 3.500 metros de desnivel con toda la dureza concentrada en los últimos 60 kilómetros de 211. Estamos hablando de el Col de Nerón, de 4,1 kilómetros al 8,4%, el Puy-Marie-Pas de Peyrol de 5,3 kilómetros al 7,8%, el Col de Pertus 4,7 kilómetros al 8,1%, Col Font de Fer 3,4 al 5,6% y la subida final a Le Lioran, perdón por el francés, de 1 kilómetros a el 4% más o menos. Así que no es un día con un final rompedor, pero la acumulación de desnivel puede hacer bastante daño. Después también entramos al jueves, ¿no? Una etapa con un inicio muy quebrado, 204 kilómetros y propicio para generar batalla a la hora de coger la escapada buena. Podría ser uno de esos días con una escapada numerosa, en definitiva, un día para los escapados, y existe una posibilidad para el sprint, ya que los últimos kilómetros son más sencillos, pero todo dependerá del tiempo que pueda haber en ese inicio de etapa, pues ese grupo, esa posible fuga, ¿no? Y si quieres, hago la siguiente y te dejo para ti, David, el fin de semana que tiene miga. Porque el viernes, en la 13ª etapa, 171 kilómetros, llegamos a Po, pero no por los Pirineos, ¿no? Así que no será una de esas llegadas míticas a los que estamos acostumbrados en Po, ¿no? Pero con todo ello, oye, los últimos 40 kilómetros hay 3 subidas no puntuables con suficiente porcentaje para eliminar a los sprinters y me da que puede ser un día donde llegará un buen grupo de ciclistas seleccionados y que, bueno, se pueden disputar la etapa y no con un sprint convencional, sino que tiene algo de miga esconde esa etapa. Sí, y nos queda el fin de semana. Quizás las 4 etapas anteriores han sido más contemplativas, de esas que van sumando desgaste para llegar a estas 2 que pueden marcar el devenir de la carrera. Otra vez yo creo que un poco de control todavía, el Tour ha querido controlar, dar oportunidades a otro tipo de corredores. A mí ya me parece bien que sea así, que no sea todo sprinters y montaña, y por tanto pueden ser días que pueden ser divertidos en el sentido de si se lucha la escapada, ¿no? Si se deja que se vaya la escapada pronto y que sea un día de aquellos de dejarse 10 minutos, pues la verdad es que no nos divertiremos nada. Y lo que tú decías, el sábado, 14ª etapa, con la llegada a Saint-Lary-Solans-Pla d'Ardet, 172 kilómetros. Bonito encadenado el que nos presenta el Tour en esta etapa, con terreno suficiente para ver una de esas etapas que pueden ser recordadas con el paso de los años. Eso sí, siempre que los corredores quieran. A unos 85 kilómetros de meta se sube el Tourmalet. No hace falta presentación. Bajada rápida a Saint-Marie-de-Champagne para afrontar l'Orquille de Ancy-An, 8,2 kilómetros al 5,1%. Bajada, aquí se encontrarán unos kilómetros de falso llano y la llegada a Solans-Pla d'Ardet, 10,6 kilómetros al 7,9%.
Mítica cima en la que hace 50 años ganó Román Polidor. Si siguiendo la subida unos 6 kilómetros más, se llegaría al Col de Portet, que vio ganar a Tadej Pogačar en 2021. Y el segundo plato de este fin de semana, el domingo, la 15ª etapa, con la llegada a Plateau de Ville, 198 kilómetros. Uno de esos días importantes, 4.850 metros de desnivel, aunque quizás hay demasiado terreno entre el inicio duro, que ya se sube el Pays Sur de inicio, para luego afrontar el Col de Mente y el Col de Portet d'Aspet, que se coronan en el kilómetro 65 y medio de etapa. Y luego hay 64 kilómetros hasta el inicio de la siguiente cota, el Col Lañes, 10 kilómetros al 8,2%, seguido del Port de Lens, 4,4, 5,4% no puntuable. La bajada y unos 10 kilómetros de falso llano para afrontar la subida final, la Plateau de Ville, 15,8 kilómetros al 7,9%. Un puerto de entidad para que pasen cosas. Aquí ganó Purito Rodríguez en 2015 o Alberto Contador en 2007 o Marco Pantani en 1998. Es decir, que es una subida con grandes nombres. Tiene pinta que se jugarán al final la victoria en esta subida final por lo que he comentado antes de la distancia. Me gustaría que no fuera así, que hubiera más batalla, pero creo que sería así. Y ya estamos en el día de descanso, el día 15, y Miguel Ángel, tu comentario al respecto de estas dos etapas. Pues sí, creo que lo has remarcado bien, ¿no? De esas dos etapas, porque la segunda semana realmente se puede resumir, ¿no? Esas dos etapas que son un poco a modo de crítica también, ¿no? Pero es que antes de eso, bueno, hemos comentado, ¿no? Esa 11ª etapa, que sí que puede tener algo más de miga, pero yo creo que más que para hacer diferencias, salvo un desfallecimiento de alguien, es para, pues, una escapada, ¿no? O un corredor outsider, como se suele llamar, que recupere algo de tiempo. Pero, digamos, donde se puede repartir los premios gordos de esta segunda semana sería, pues eso, en la 14 y en la etapa 15. Y aún con eso, sobre todo, creo que la etapa 14 es muy bonita, va a ser muy bonita de ver, como tú has dicho, dejándolo todo esto sujeto a si alguien pone la carne sobre el asador, claro está, ¿no? Pero sobre todo es lo que dices, ¿no? En esa etapa 15, ese domingo, que hay puertos de bastante entidad, de muchísima dureza, pero es lo que has remarcado, ¿no? Tanta diferencia entre un puerto y otro, entre una parte clave y otra parte clave, puede hacer que se enfríe un poquito la cosa de alguien que pretenda intentar algo. Así que veremos, ¿no? Seguro que pasan cosas bonitas y más si hay igualdad en la clasificación, pero es verdad que a mí, por ejemplo, David, tengo que reconocerte que ver a Periasur puesto así al principio me entra una cosa mala por el cuerpo. Sí. La verdad que, ojito, Sí, bueno, ya lo comentamos también, ¿no? Con el Stelvio, ¿no? En el Giro de Italia. Pero bueno, son esas cosas que se hacen, se ponen estos puertos, sobre todo a principio de etapa, para que se haga una escapada de mucha calidad, ¿no? Porque subir el Pays Sur y si lo suben un poco a tren, primero, cuidado con el fuera de control, porque son 198 kilómetros y ahí si ya te quedas empiezas a sumar. Y segundo, que se puede hacer una escapada interesante. Por eso yo creo que esa es la única gracia que tiene subir el Pays Sur tan pronto. Pero entiendo tu postura, entiendo lo que dices.